Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. En el primero de los vídeos del día de hoy ya os hemos avisado que especialmente en este os trataríamos las mejoras de Aston Martin porque han sido desveladas y os vamos a contar qué es lo que va a introducir Aston Martin y las expectativas que hay dentro del equipo. Pero más allá de ahí os vamos a hablar acerca de este fin de semana en Japón, lo que ha comentado Verstappen y lo que espera en este circuito de Suzuka, que se le da muy bien, qué espera Frédéric Vasseur, que ha sido bastante optimista, y muchas otras noticias que estarán todas detalladas en la descripción de este vídeo. Para este fin de semana en Japón, Aston Martin ha preparado un kit aerodinámico, al menos esta es la información que empezó a surgir ya el domingo posterior al Gran Premio de Australia. Se disputó la carrera y esa misma tarde ya empezó a surgir esta información que había dado Aston Martin. ¿A qué nos referimos con ese kit aerodinámico y por qué estas semanas os hemos estado diciendo que son de verdad las primeras mejoras, al menos según está informando Aston Martin, porque luego veremos cómo se aplica la pista? Desde luego que el año pasado cada mejora que introducían parecía que el coche no evolucionaba y prácticamente iba para atrás, aunque ya os hemos explicado por qué se dieron esos problemas, que al final fue la búsqueda de esa eficiencia aerodinámica, perjudicaron el resto de componentes del coche. Independientemente de ello, veremos qué es lo que funcionan con este primer paquete de mejoras, pero ¿por qué es el primer paquete de mejoras? Bueno, todavía a la espera del paquete de mejoras que llegará en Imola y que ahí sí se desata la batalla por el desarrollo frente a todos los equipos, porque llegaremos a la gira europea y ese es el fin de semana, al igual que Ferrari, al igual que Red Bull, al igual que Mercedes, que están destacando sobre todo, igual que McLaren, igual que Alpine, igual que Sauber, todos los equipos están destacando como el circuito donde llevarán las mejoras más importantes. Este es de verdad el primer paquete de actualizaciones que introduce Aston Martin y según están comentando, según están diciendo a los medios, sería importante. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hasta ahora Aston Martin, tanto en Arabia Saudí como en el Gran Premio de Australia, en Bahrein no, pero en Bahrein era la primera carrera, por supuesto, han traído actualizaciones con respecto a la carrera anterior. Ha habido, por ejemplo, en el pasado Gran Premio de Australia, unas modificaciones en el alerón delantero, y en el Gran Premio de Arabia Saudí hubo unas modificaciones en el freno, pero esto sobre todo realmente era, bueno, en búsqueda de ese equilibrio del coche, como nos decían en Australia, para intentar mejorar el ritmo de carrera, pero al final eran optimizaciones del coche. Esto es de verdad una mejora, según están comentando. ¿Dónde está ese kit aerodinámico que se nos estuvo diciendo la pasada semana? Vale, pues ya ha sido desvelado también, a falta todavía de confirmación oficial por el documento de la FIA, las actualizaciones que introduce Aston Martin van a ser 3. Dos, una muy importante y en la segunda se pueden matizar algunos componentes. La más importante de todas es que traen un suelo totalmente remodelado. El suelo de Aston Martin, por cierto, ya fue visto en el Gran Premio de Arabia Saudí, pero va a cambiar este fin de semana. Sabemos que esta es la parte más importante de los actuales monoplazas de Fórmula 1 desde que se introdujo el efecto suelo en 2022. El fondo es lo más importante de este fin de semana, genera hasta un 70% de la carga aerodinámica que generan estos coches y al final cuanto más evolucionados estés ahí, mejor. Van a llevar esas modificaciones en el suelo, estas son las más importantes y donde esperan sobre todo que mejoren en ritmo por vuelta, además de mejorar ciertos aspectos aerodinámicos de la carrocería. ¿Qué van a mejorar en ese aspecto? Se ha informado al respecto sobre nueva ala viga y nuevo difusor. Podría llegar a ser que haya alguna que otra más actualización. Así que ese es el primer paquete de actualizaciones que lleva Aston Martin este fin de semana. Ha habido muchos medios que han estado informando con respecto a esto e incluso, pues para contrastar con lo que os estamos comentando, hemos querido traer un artículo de uno de los medios más reputados del mundo de la Fórmula 1, que en muchas ocasiones os traemos informaciones, y es en este caso Motorsport, que además en cuanto a mejoras, la parte de Motorsport Italia, esta es la traducción en español, pero proviene, como estáis viendo, de Franco Nugnes, que es uno de los periodistas de Motorsport Italia, suelen estar bastante bien orientados en las actualizaciones. Otra cosa es que funcione, pero el hecho de que de verdad traen estas mejoras a Aston Martin
es así y así lo están informando lo han informado varios medios y ahora os comentamos porque hay uno que ha excedido a lo que están comentando en general todos. Pero las mejoras que Aston Martin F1 planea introducir en Suzuka, bueno, pues buscan dar ese paso adelante, que es lo que está diciendo en este subtítulo Franco Nugnes. Aston Martin quiere afrontar esta temporada 2024 de Fórmula 1 de una manera más agresiva. La escudería de Silverstone, que antes del Gran Premio de Japón ha estado en el ojo del huracán por la sensacional oferta, bueno, esto ya os lo contamos, ¿no?, de Newey y demás que habría hecho Lawrence Stroll, busca tener en esta campaña una estrategia de desarrollo muy diferente a la del año pasado. Ya os hemos contado esa estrategia de desarrollo diferente que buscan, que especialmente se basa en el hecho de introducir mejoras casi en cada carrera, como máximo llevar en general y siempre que se pueda máximo el mismo coche 2 carreras seguidas, es decir, en este caso sería Japón y China, aunque seguramente en Miami se tenga que mantener porque también es un formato al sprint y no querían introducir mejoras en formato al sprint a no ser que cambien esa filosofía. Pero eso es lo que nos decían y dicen, hay que recordar que en 2023 el primer gran paquete de mejoras de la MR23 no llegó hasta Canadá. Es similar a lo de Imola más o menos por tiempo y demás, un pelín antes, pero este primer paquete llega mucho antes de lo que llegó aquellas introducciones de Canadá. El ingeniero jefe del equipo británico, Dan Fallows, ha cambiado de estrategia y trata de aportar innovaciones que hagan mejorar a la MR24 carrera tras carrera. Así Aston Martin tiene preparados importantes grandes cambios para el Gran Premio de Japón. Según rumores, en Suzuka veremos, que es lo que comenta Aston Martin, un fondo totalmente nuevo y una carrocería diferente. Según rumores, pero vamos, lo ha confirmado en el día de hoy el propio Eric Blandin, que es el jefe de aerodinámica del equipo Aston Martin. El AMR24 ha mostrado un buen potencial, pero hasta ahora no ha logrado encontrar un buen equilibrio entre el coche que está preparado para ir a una vuelta, es decir, que tiene el depósito vacío, y el monoplaza que está listo para la carrera, lleno de combustible. Las intervenciones realizadas que se han estudiado en el túnel de viento deberían ir en buena dirección. Veremos qué tal acaba funcionando esto. Yo ya aquí no os puedo confirmar nada, pero esta es la información que está surgiendo. Y esto es lo que os hemos comentado. El problema no es la degradación, que sí, la degradación no es espectacular en este MR24 como lo era en el AMR23, pero el problema principal está en esa diferencia, en ese balance que tiene el coche que no consigue sacar ese mismo rendimiento. Aston Martin está actualmente en la 5ª posición del Mundial de Constructores, a un solo punto de Mercedes, que cosechó 2 ceros en Australia. Quizá la ambición de la escuadra verde podría ser atacar a los de Brackley en una pista como la japonesa, que debería ser complicada además para el W15. Yo os he dicho que tengo mis dudas de en qué lugar se encontrará Aston Martin, porque McLaren y Ferrari se espera que estén muy bien, pero sí que creo que van a poder estar a la par o superar, creo que incluso lo van a poder superar a Mercedes, por lo menos Alonso, este fin de semana. Este es el alerón delantero que, como os he comentado antes, llevaron en Australia. Aquí era el anterior, tanto en Bahrein como en Arabia Saudí, y aquí este es el que se introdujo en el Gran Premio de Australia. Vemos que es una diferencia muy mínima, pero sobre todo era los 2 flaps. Donde estáis viendo las letras de Aramco, pues es lo que hay modificado, reduciéndose, y además añadió el gurney flap. Entre los equipos punteros es precisamente Aston Martin la que debería ser la primera en introducir innovaciones importantes en el monoplaza, anticipándose al juego del desarrollo a largo plazo. ¿Será una táctica que dará sus frutos? Lo sabremos este fin de semana. El objetivo es, y esto es lo que siempre ha comentado Aston Martin, empezar a sumar puntos con ambos monoplazas, siguiendo la estela de los rivales que preceden a Alonso y Stroll por delante de la clasificación. Así que esto es lo que nos ha informado uno de los medios más importantes en cuanto en el mundo de la Fórmula 1, que además, y ya finalizamos con esta parte de las mejoras de Aston Martin, Fórmula.1, que es uno de los medios italianos pues que dan bastantes informaciones con respecto a las novedades, ha hablado de cuánto espera Aston Martin que sea el impacto que les dé por vuelta este nuevo paquete de actualizaciones. ¿Será? ¿No será? Para empezar, es una información, o sea, es decir, que veremos luego si es lo que acaba siendo, y luego que es una cosa que esperaría Aston Martin, pero una cosa es lo que ocurra en el simulador, en el túnel de viento, y otra cosa es lo que veamos luego en pista. Pero se habla de que habría más de 2 décimas por vuelta de mejora.
Y ahora, si hablamos en cuanto a diferencias, bueno, si los demás no introducen mejoras, sí que podemos hablar de 2 décimas. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, igual que se comentó, no, Aston Martin ha mejorado 6 décimas por vuelta, decía Stroll, con el AMR24. Muy bien, pero si el resto mejoran 6, te da igual. Pero si aquí eres el único, Red Bull se habla que va a introducir mejoras también y veremos qué tal. Pero eres el único que de verdad introduce mejoras, no como Ferrari, por ejemplo, que se habla de una optimización, lo que ha hecho también Aston Martin en anteriores carreras, sí que podría ser positivo. Si además ya no solo esas 2 décimas consigues el ritmo de clasificación, llevarlo a la carrera, ya es también un extra, ya no solo 2 décimas, porque tu propio ritmo era mejor, pero no estás consiguiendo por ese equilibrio demostrarlo. Y en un circuito en el que es tan importante la clasificación, porque luego es difícil adelantar, pues bueno, veremos de qué es capaz finalmente de hacer Aston Martin este fin de semana. Lo último a comentaros con respecto al equipo, a Fernando Alonso, en este caso, os queremos hablar de unas palabras que ha dado a Yao Komatsu, el actual team principal del equipo Haas, que ha hablado acerca de Fernando Alonso, se ha pronunciado sobre él en el podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid. ¿Y por qué ha hablado sobre él? Bueno, pues ha hablado sobre el tiempo que coincidieron. Ya os contamos cuando Komatsu se anunció como nuevo team principal de Haas que su etapa en Fórmula 1 y anteriormente había estado en Renault, que antes fue Lotus, que antes también fue Renault. Su primer equipo en Fórmula 1 fue Renault cuando estaba Fernando Alonso también y lo ha elogiado mucho, llegando a decir incluso que es el piloto más impresionante con el que ha trabajado y el por qué. Bueno, pues incluso lo ha llegado a comparar contra Jenson Button. Sus palabras han sido las siguientes: cuando me fui a Renault estuve en un test de neumáticos con Fernando Alonso y me abrió los ojos por completo. Está absolutamente a otro nivel, increíble. Ya fuese a la hora de aportar información como de saber lo que tenía que hacer en 5 vueltas rápidas para que luego los neumáticos funcionaran bien en la vuelta 20, es decir, saber cómo administrar esas 5 vueltas rápidas para que aún así en la vuelta 20 pueda seguir rindiendo bien los neumáticos. Fernando es el piloto más impresionante con el que he trabajado, le solía dar a Fernando cifras concretas de vueltas para completar con cada juego. Por ejemplo, pedía dar 20 vueltas, pero de las 15 a la 20 había que aumentar el ritmo en cierta cantidad para que en la vuelta de entrada esté destrozado. Cuando hice ese mismo test con Jenson en bar, nada en contra de él. Lo encontraba algo complicado, pero llegar a los objetivos o apretaba demasiado o el neumático llegaba demasiado bien al garaje y se dejaba tiempo. A Fernando le dabas esos objetivos y los clavaba. Es increíble. Si los neumáticos se comportan de una forma en la tercera o cuarta vuelta, sabía cómo tenía que pilotar para seguir sacando el máximo en la vuelta 20. Aportaba todo lo que queríamos a los ingenieros y fue increíble. Me di cuenta de por qué este tipo era un campeón del mundo. Bueno, pues un elogio más hacia Fernando Alonso que os queríamos introducir porque ha salido ese podcast en el día de hoy. Queremos seguir hablando, por supuesto, acerca del Gran Premio de Japón y ¿será Ferrari capaz de pelear por la victoria este fin de semana? Yo desde luego personalmente que lo veo complicado, pero quien sí que cree que puede llegar a darse es Frédéric Vasseur, el team principal del equipo Ferrari, que se ha mostrado muy entusiasmado para este fin de semana. Y es el hecho de llegamos a un Gran Premio en Japón que el cual el año pasado no fue el mejor circuito para Ferrari, pero este coche ha cambiado mucho con respecto a la pasada temporada. ¿Por qué el año pasado este circuito no se les dio bien? Bueno, pues porque el Ferrari no destacaba especialmente en curva rápida y quien sí que lo hacía era McLaren. Por eso en este circuito fueron la segunda fuerza, mientras que Ferrari fue la tercera por delante de Mercedes. Además era un circuito con una alta degradación, se necesitaron 2 paradas, pero además 2 paradas complejas y con neumáticos duros, medios y demás. Este año podría llegar a ser a una parada por tema de temperaturas, además, si ya ha mejorado de por sí Ferrari en cuanto a degradación. Entonces son 2 aspectos por los que piensas que Ferrari debería de rendir mejor. Yo personalmente, ya os vamos a hacer hoy mismo la predicción a esta carrera, pero yo personalmente sí que creo que pueden ser esa segunda fuerza. Pero pelear contra Red Bull, bueno, está complicado y ahora os explicamos el por qué esto está ahora mismo bastante complicado, pero Frédéric
Vasseur sí que muestra ese gran entusiasmo diciendo lo siguiente: hasta ahora ha ido bastante bien, se refiere a la temporada. Hemos dado un paso adelante en comparación con el año pasado. Melbourne fue probablemente la mejor carrera, pero en general las dos primeras también fueron bien, y si es verdad, en comparación contra los rivales de la zona media sí que fueron bien, pero en comparación contra Red Bull se les quedaba todavía lejos, aunque diga él, no estábamos lejos de los Red Bull. Hicimos 4 podios en 3 grandes premios, una victoria y un doblete. Es un buen comienzo de temporada, pero también está muy apretado. McLaren está detrás de nosotros, luego Aston y Mercedes. Todo el mundo está muy igualado. Y cada fin de semana tendremos que empezar de cero y apretar otra vez. Ese es el ADN de este deporte y es una gran sensación llegar a algún sitio y tener la sensación de que puedes ganar la carrera, y creo que un par de equipos pueden tener esa sensación. Ya os estamos diciendo que dudo que Ferrari pueda llegar a estar ahí, dudo que otros par de equipos puedan tener esa sensación, como muchísimo McLaren, pero efectivamente tiene esa sensación, ¿no?, de llegar a un nuevo circuito y poder estar en esa pelea por la victoria, y es que efectivamente lo que considera Frédéric Vasseur es que este año pueden optar a la victoria en Suzuka. El año pasado no lo hicimos muy bien, pero en este tipo de curvas de muy alta velocidad estamos en mejor forma que hace un año, y si echamos un vistazo a las 3 primeras pruebas fue muy ajustado. Estábamos hablando de 1 a 2 décimas de segundo por vuelta. Eso significa que está todo abierto, y estoy convencido de que Red Bull será muy fuerte en Japón. Será difícil, pero estoy abierto, y creo que es una buena motivación el hecho de haber ganado la carrera pasada. También es un empujón para todo el equipo, para Carlos porque es un muy buen comienzo de temporada, y para Charles porque quiere avanzar. Para todos es un buen premio al principio y vamos en la dirección correcta, y espero que rindamos en Japón este fin de semana. De las carreras que hemos estado corriendo en este comienzo de año, la más parecida para hacer una comparativa sería Arabia Saudí. O sea, es decir, sí que es verdad que no habrá tanta diferencia como la que sí que hubo en el pasado Gran Premio de Bahrein, pero aún así yo sigo viendo complicado pensar en una victoria potencial de Ferrari. Además, a esto se le suma que viene un Max Verstappen que de por sí lleva ya muchísimo tiempo sin perder 2 carreras seguidas, es decir, la carrera que, vamos, es que en las 21 carreras últimas que ha disputado ha ganado 19, ya para empezar, pero cuando ha perdido una de las carreras de las 2 que ha perdido, que las 2 han sido frente a Carlos Sainz, la siguiente siempre ha sido Japón, curiosamente, porque perdió en Singapur y la siguiente fue en Japón, ocurre exactamente lo mismo, pero que la siguiente ha ganado. Además, Red Bull, sin perder 2 carreras seguidas, también llevan muchísimo tiempo, porque es que tienen bastante ventaja en general, y desde luego se hace difícil pensar en que no vayan a estar en esa pelea, o bueno, ya no en la pelea, sino que no vayan a estar en esa primera posición. En la pelea nadie los ha quitado, pero si a ya los pronósticos le sumamos que llega Verstappen y en un evento previo a este fin de semana en Japón, al Gran Premio de Japón que están realizando junto a Red Bull, va y dice que él ha ido únicamente para ganar, pues desde luego que incluso mete miedo. Si a esto le sumamos que llevan mejoras, que ahora os comentamos sobre esto porque ha habido otra persona de Red Bull que lo ha comentado, no se sabe muy bien exactamente, por lo menos confirmado por ellos, porque como os hemos dicho en las de Aston, las ha confirmado el propio Eric Blandin, pero os vamos a decir dónde se está informando sobre esto, pero llevando encima esas mejoras, pues desde luego que se hace difícil no ver a Red Bull en la victoria. Por supuesto que estoy aquí para ganar la carrera, pero ya veremos. Soy un piloto de carreras y lo natural es querer ganar, pero habrá que ver. Tuvimos un comienzo de año bastante bueno, pero por desgracia tuvimos un accidente en Australia, así que queremos volver a demostrar aquí que somos rápidos. El equipo tiene confianza para Suzuka, es un circuito emblemático y muy divertido de pilotar, y tiene muchas curvas rápidas y mucho desgaste de neumático, así que tenemos que asegurarnos de optimizar nuestro rendimiento en la medida de lo posible, especialmente con la previsión de lluvia para este fin de semana. Estoy deseando volver al coche y prepararme para la lucha para la victoria. Quien ha hablado acerca de las mejoras que va a introducir Red Bull este fin de semana es un Helmut Marko, quien ha llegado a decir incluso que espera que domine Max Verstappen, que ya no es el hecho de ganar, ya no es el hecho de que gane Red Bull, es el hecho de que dominen y uno de sus pilotos, que en este caso es Max Verstappen. ¿Qué mejoras trae el equipo Red Bull? Bueno, pues lo que se habla es también un suelo renovado que va a introducir Red Bull este fin de semana. Este circuito
circuito es el que lo pusieron en Motorsport y demás, Autosport a principios de temporada, que podría ser el que viéramos un Red Bull sin pontones. Bueno, pues parece que eso no va a ser lo que al final acaben introduciendo este fin de semana. No sabemos si lo acabarán haciendo a lo largo del año, pero se habla de ese suelo renovado que es lo que va a introducir Red Bull este fin de semana. Lo que decía Marco es lo siguiente: no es nada especial y espero que Max domine de nuevo en Japón. El año pasado en Suzuka, Max fue mucho más rápido que todos sus rivales y vamos a llevar algunas mejoras ahí. Lo último a deciros que ha dicho también Marco es el hecho de, al haber perdido Australia, dice que lo hicieron, un poco a tono de broma, por supuesto, pero que lo hicieron por aquellas personas que están diciendo que la Fórmula 1 no es divertida porque está ganando Red Bull, pues lo hicieron por eso. Bueno, obviamente en tono de broma. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a pasar a uno de los pilotos que más está sufriendo. Tenemos que hablar acerca de Esteban Ocon. Hoy hemos visto en el anterior vídeo del día de hoy unas palabras que ha dado también Pierre Gasly y cómo se pedía incluso a él mismo también tranquilidad, porque hasta que no lleguen mejoras de Alpine no se espera que puedan estar por lo menos en una posición cercana a los puntos. Que ese es el punto, ni siquiera están cerca de los puntos, ni siquiera están cerca de Haas en este momento, por lo menos en ritmo de carrera. Están quedando bastante lejos habitualmente y en ritmo de clasificación aún más, y por eso aguardan a esas mejoras, porque este fin de semana traen nuevas piezas, pero ya os hemos contado que por lo menos el objetivo que transmiten es entender si de verdad han acertado o no con el concepto que han llevado al coche. Por lo cual, y con esta premisa, Esteban Ocon dice que está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera, diciendo que es el peor sentimiento que se puede llegar a tener, porque vas a circuitos y vas a fines de semana sabiendo que no tienes opciones. Es el peor sentimiento que puedes llegar a tener. Honestamente, odio eso. Cuando haces un fin de semana y no eres capaz de sumar puntos, ya sabes, al final no hay recompensa para ti. Y es difícil llegar a un fin de semana y esforzarse al máximo sabiendo que al final no habrá recompensa. Pero es parte del trabajo. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas con lo que tienes a mano. Por eso estoy aquí. Y otro piloto que vamos a volver a verle competir este fin de semana es Logan Sargeant. Ya os hemos hablado de que Williams ha confirmado que este fin de semana van a llevar los dos chasis, que el fin de semana pasado solo pudo correr Alexander Albon porque después del accidente que tuvo el propio piloto anglo-tailandés, le dieron al final a Alex Albon el chasis de Logan Sargeant. Han logrado reparar aquel chasis roto de Alexander Albon, siguen sin contar con 3 chasis, que es lo habitual, pero por lo menos podrán competir los dos, con Sargeant corriendo con su propio chasis, con el que corrió Albon el pasado fin de semana. Y les ha llegado a mandar un recado. Ya recordamos las palabras de Albon diciendo que era el peor momento de su carrera deportiva cuando le dijeron que no iba a correr en Australia, que es normal. O sea, y mira que yo aquí también he defendido la posición de Williams del hecho de, bueno, intentaron maximizar las posibilidades de puntos, pero es normal por parte de Sargeant que él no tenía ni una sola culpa, que él no había tenido el error, que él no había tenido el golpe, no pudo correr, pues que se sintiera como uno de los peores momentos. Entonces, por ese motivo, ha mandado un dardo en su llegada a Japón. Australia fue quizás el fin de semana más difícil que he tenido que enfrentar como piloto, y lo mismo ocurrió con el equipo. Realmente aprecio a los fanáticos por quedarse con nosotros con su increíble apoyo en la pista y en casa. Estoy buscando dejar este momento desafiante atrás, aprender de él y seguir empujando juntos esta temporada. Esperemos, y aunque Albon no sea de los mejores pilotos de la parrilla ni cerca está, esperemos que ese incidente, el hecho de no haber corrido, no le haya minado la moral, por así decirlo, y esté rindiendo un peor rendimiento de lo que podría llegar a optar. Lo último a comentaros en este vídeo, y ya cerramos, es más problemas para Mercedes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, en esta semana os hemos estado informando de que Mercedes este fin de semana va a volver a hacer experimentos. Lo que ya estuvieron haciendo en Australia, ahora lo van a llevar más al extremo, porque en Australia comentaron que iba a ser en entrenamientos libres, es decir, durante el viernes. Ahora Toto Wolff ha dicho que van a necesitar experimentos todo el fin de semana. El motivo todavía no entienden por qué no consiguen exprimir al máximo su rendimiento, pero ya no es solo eso, sino que es que además con el paso de las sesiones, con
con la mejoría de la pista, eso es lo importante y eso es donde apuntó James Allison, empeoran. Entonces James Allison lo que dijo es que en cuanto más temperatura hay en la pista, mejores condiciones y demás, peor sale el rendimiento del monoplaza, y ahí está fallando algo que tienen que entender, por lo que Toto Wolff ya ha dicho que van a tener que hacer experimentos durante todo el fin de semana. Pero eso ya os lo hemos contado, ese no es el principal problema, sino que es que además parecía que tenían controlado el problema de Hamilton, que obligó al piloto británico a abandonar en el pasado fin de semana en Australia, y se reporta de que no. Se reporta de que no saben con exactitud qué es lo que le pasó a aquel motor para que dejase de funcionar. El propio Hamilton, cuando se le preguntó, dijo que fue muy extraño porque de repente dejó de funcionar y no se podía hacer nada. Es decir, no es una vez que, bueno, empiezas a perder potencia, no, es como que de repente dejó de funcionar, es lo que explicaba Hamilton. Lo han estado investigando y no han encontrado el motivo para que eso se haya dado, por lo que han enviado de vuelta el motor Mercedes a la fábrica de motores de Mercedes a intentar encontrar el motivo por el que han tenido este problema. Problema gordo, veremos qué es lo que ocurre, aunque Mercedes se ha caracterizado por ser uno de los motores con mejor fiabilidad. Así que bueno, casualmente también os digo, el motor Mercedes es el de los más fiables de la parrilla, pero especialmente donde peor funcionan es en el propio equipo Mercedes. En Australia, en 2023, también uno de sus motores salió ardiendo, el de George Russell, y realmente a lo largo de la temporada no hemos visto muchos más problemas de los motores Mercedes más allá que en los coches Mercedes, ni en McLaren, ni en Williams, ni en Aston. Algún abandono por ahí, pero pocas ocasiones. Así que es curioso que siempre le pase a Mercedes en su propio equipo, pero esa es la información que hay ahora mismo en cuanto a motores. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Como os hemos dicho a lo largo del vídeo, pero por si os habéis saltado alguna parte, os informamos de que este mismo día, hoy miércoles, como siempre hacemos, va a estar mis pronósticos, mis predicciones a este fin de semana en Japón, así que os recomiendo que vayáis a verlo y me encantaría saber también vuestros pronósticos, y me podéis dejar en los comentarios de este vídeo, bueno, si queréis los pronósticos también por supuesto me los podéis dejar, pero me podéis dejar en los comentarios también cualquier opinión que tengáis sobre los temas que hemos estado hablando. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.